Bien, la unidad 5 vamos a trabajar la parte de límites y continuidad, ¿sí? Ya para poder trabajar esta parte tenemos que tener muy en claro la unidad 1, donde estamos racionalizando, donde estamos multiplicando en números reales. También tenemos que tener clara la parte de la factorización de polinomios, la factorización de expresiones algebraicas. También hay que tener en claro cuándo se anulan los denominadores o cuáles son las condiciones de los dominios de las siguientes funciones. O sea que esta unidad, para poder entenderla, tengo que entender todo lo que vimos antes, ¿sí? Entonces, veamos un poquito la introducción al concepto de límite. Vamos a graficar así rústicamente. Un par de ejes, donde siempre recuerden que el eje que está acostado es el X, el eje que está en forma vertical es la Y. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos la función f(x) igual a x más 3. ¿A qué valor se acerca la función si nos acercamos a 2 de la x? Supongamos que yo tengo acá el número 2 de las x, ¿sí? Y acá tengo el número 5 de las y. Entonces, ¿qué es lo que me está planteando esto? Si yo tengo que acercarme al 2, este que está acá, esto me está diciendo, fíjate, acércate, ¿sí? Por izquierda. Entonces, si yo me acerco por izquierda, tengo que venir de este lado. Entonces, mi cabeza lo que tiene que estar acordándose, es que vengo por la izquierda, como si yo estuviera piqui, 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 piqui para este lado, ¿sí? Entonces, si yo me acerco por izquierda, puedo tener 1,9, ¿sí? 1,9, 1,999, 1,999, ¿sí? Entonces, si ustedes sacan en la calculadora, para los que no somos buenos con las cuentas rápidos, tenemos que, acá está el 1,9, acá está el 1,999 y acá está el 1,999. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy acercando por el lado izquierdo al 2 en x? ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esta función. Fíjense, ¿qué van a hacer? 1,9. Cuando yo reemplace 1,9 en esta función y le sume 3, la función va a ser 4,9. Entonces, cuando acá tenga 1,9, la función va a estar muy cerquita del 5, ¿sí? Ahora, cuando la función sea 1,999, la función va a estar un poquito más cerquita del 5. Ahí. Cuando sea 1,999, va a estar más cerquita del 5, ¿sí? Y ya cuando sea 2, la función va a ser totalmente 5. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Es como una tabla de valores, hemos visto todos los valores que se acercan por la izquierda, ¿sí? Al número 2. Fíjense, me acerco por la izquierda al número 2, pero me da una respuesta en el eje de la Y, ¿sí? Fíjense lo que estamos haciendo. Es lo mismo que hemos estado haciendo, nada más que ahora solamente estamos trabajando acercándonos al 2 por la izquierda. Entonces, cuando x tiende a 2 por izquierda, ese benito significa izquierda, la función tiende a 5. Estamos, entonces, cuando yo en el eje de las x me acerco al 2 por el lado izquierdo, la función tiende a 5. Sigamos un poquito más. Observemos ahora. Observemos ahora si me acerco al 2, pero por la derecha. Entonces, fíjense, x tiende a 2 por derecha. Entonces, la función tiende a 5. ¿Sí? Vamos otra vez al ejemplo. Entonces, ahora, este es el 2. Yo me estoy acercando, o alejando en este caso, pero en realidad lo que te quiere mostrar es que vos vas a ir acercándote así, por acá, ahora, por la derecha. Entonces, cuando el 2 sea 2,01, va a ser la función 5,01.
del 5 un poquitito más arriba. Después, cuando sea 2,001 va a ser 5,001, un poquitito más cerca, y así hasta ir acercándose al 2. Entonces, de la misma forma que estuvimos haciendo recién, observen que cuando la función se acerca por derecha, por acá por derecha, o por izquierda, en X, el 2 va a ser 5. ¿Se entiende eso? Entonces, si me acerco por derecha, la función tiende a 5. Si me acerco por izquierda, la función tiende a 5. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a empezar a introducir nuestro concepto de límite. Siempre recuerden que estábamos trabajando con f de x igual a x más 2, a x más 3, perdón. Entonces yo para el 1,9 saber que me da 4,9 lo tengo que trabajar en esta fórmula, en esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la notación de límite, hacemos esto. El límite de x tendiendo a 2, en este caso, o tendiendo a 2, acá en este ejemplo, de x más 3, recuerden que nuestra función que estuvimos trabajando recién era esta. Y nosotros analizamos a en x igual a 2. Primero analizamos cuando x tiende a 2 por izquierda y luego analizamos cuando x tiende a 2 por derecha. ¿Sí? Todo eso nosotros hicimos. Bueno, todas esas cosas juntas que nosotros hemos analizado es lo que nos define al límite. Entonces, fíjense que esto es f de x, ¿sí? Entonces, el límite de x tendiendo a 2, ¿sí? Cuando yo ya pongo x tendiendo a 2, es porque ya analicé por derecha y por izquierda. Fíjense que por derecha nos dio 5 y por izquierda nos dio 5. Entonces, si ya por los dos lados nos da el valor 5, es porque el límite es 5, ¿sí? Entonces, de esa forma pudimos encontrar el límite reemplazando el valor de x en nuestra función. En la parte de acá que sería el argumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el límite? Estudia el comportamiento de la función cuando se acerca a x por un determinado punto, que es lo que estuvimos haciendo nosotros. ¿Quién es nuestro punto? El punto 2. Si yo me acerco por izquierda a ese punto, si yo me acerco por derecha a ese punto. ¿Sí? Vamos a ir borrando. Sigamos viendo otro ejemplo. Observemos acá. Fíjense, tengo un gráfico donde analizo. El límite de la función, cuando te pone esto, porque yo estoy analizando este gráfico que está acá, es igual a 2. ¿Sí? Observemos. Fíjense que me está diciendo el límite de x igual a 3. Entonces, yo me voy a acercar por este lado a 3 y por este lado a 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuando el límite de la función tiende a 3 por izquierda, fíjense, si yo vengo por acá, la función a qué tiende? A 2. Ahora, si yo vengo al 3 por derecha, que es lo que ustedes vienen haciendo por este lado, ¿sí? Pero yo les voy mostrando la función, también tiende a 2. Por lo tanto, como por derecha y por izquierda tiende al número 2, ¿sí? El límite de esa función, de este gráfico que yo tengo acá, que esto sería f de x, es igual a 2. Ahora, fíjense una diferencia. Por más que el límite sea 2, la imagen de 3 ya no es 2. La imagen de 3, fíjense que es 3. Son dos cosas diferentes. Entonces, bien, entonces, el límite por izquierda es 2, el límite por derecha es 2. Como los dos límites son iguales,
entonces puedo decir que el límite de la función cuando x tiende a 3, que sería todo lo que estoy leyendo acá, es 2. Fantástico. Pero, si yo te digo, ¿el límite de esa función coincide con la imagen en ese punto? No, porque la imagen en ese punto es 3, porque cuando esta función tiene x3, su y es 3. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes y se escriben de dos formas diferentes. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve esto. Veamos otra cosa. Observemos el siguiente ejemplo abajo. Abajo no, sí, abajo. Entonces, tengo. Fijémonos esto. ¿A qué valor se acerca la función cuando x se acerca a 2? ¿Sí? Si ustedes van sacando estos valores, a ver, está el lápiz. Fíjense, esta es mi función. Entonces, yo tengo que ir reemplazando. Si le doy 1,99, me va a dar 3,99. Si le doy acá a esta función, ¿no? Si la x vale 1,99, la respuesta va a ser 3,99. ¿Cómo llego a este valor? Agarro esta x, la elevo a 1,90, o sea, 1,99 lo elevo a 2, le resto 4, a todo eso le divido 1,99 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acercando al valor de x, supongamos que acá está el 2, ¿sí? Me estoy acercando al valor de x por este lado, ¿sí? Que sería en nuestro caso por izquierda. Entonces, si le doy 1,999, me va a dar 3,999 y así sucesivamente. Acá me va a quedar 3,49. ¿Qué pasa? Esta es pregunta para ustedes. ¿Qué pasa cuando la función toma el valor de 2 según todo lo que nosotros hemos visto? ¿Alguno se acuerda? Bien, veamos. ¿Qué pasa cuando el valor de x es 2? Abajo, si yo factorizo nuestra expresión, fíjense que tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Me va a quedar que se me simplifican estos. Entonces, como se simplifica arriba y abajo, voy a tener una laguna. Si tengo una laguna, ¿sí? Significa que ese valor se va a anular, que no va a ser 0, sino que es una asíntota en este caso. Entonces, ¿qué pasa en el valor de 2? ¿Sí? La función en el valor de 2 no la voy a poder analizar todavía. Pero sí puedo analizar por derecha y por izquierda. Entonces, si por derecha se va acercando a 3,99, ¿por cuánto se acerca a izquierda? ¿A qué se va acercando el 3,99? Al valor 4. Entonces, si por derecha y por izquierda la función se acerca en 2 a 4, el límite de esta función va a ser igual a 4. ¿Es tan fácil sacarlo así? No, ya no es tan fácil sacarlo así. Porque yo tengo que ya en estos casos empezar a factorizar. Recién hicimos reemplazos de límites derechito, o sea, yo agarraba el valor de la x, lo reemplazaba en mi, ¿cómo se llama? Lo reemplazaba en mi ecuación, agarraba el valor de x, lo reemplazaba en la ecuación y listo, ponía el contra el límite. Pero ahora si yo agarro el valor de x, me va a quedar algo así, fíjense. Antes de yo factorizar me va a quedar una indeterminada. Entonces, fíjense, una vez que yo ya reemplazo el valor de 2, la palabra límite ya no hace falta que esté. 2 menos 2. Entonces, cuando a mí me queda, en este caso me va a quedar 4 menos 4, me va a quedar una indeterminación de 0 dividido 0. Esto no es 0, ¿sí? Esto es una indeterminación, generalmente se pone entre corchetes. Entonces, cuando yo al reemplazar directamente en un límite obtengo una indeterminación, lo primero que debo intentar hacer es factorizar, ¿sí? ¿Cómo voy a factorizar?
con todos los casos de factorización que se me ocurran que puedo ir aplicando. En este caso se nos ocurrió aplicar una diferencia de cuadrados. Al aplicar una diferencia de cuadrados puedo observar que estos dos valores se me simplifican, entonces mi nuevo límite para x tendiendo a 2 de mi nueva función va a ser igual a, de la misma forma de ahora que hicimos al principio, reemplazo en 2 en mi función. Entonces me queda 2, ya saco la palabra límite, igual a 4. ¿Sí? Entonces, de esa forma obtuve el límite, ¿sí?, de la función x a la 2 menos 4 de x menos 2 cuando x tiende a 2. O sea, me acerco por derecha, me acerco por izquierda y calculo el límite. En caso que me quede una indeterminada, lo que debo hacer es factorizar. El 80% de los límites hay que factorizarlos, así que les recuerdo que repasen la factorización. Veamos entonces los límites laterales. Observemos este gráfico, ¿sí? Más allá que no tenga números, sí puedo ir analizando lo que pasa en el gráfico. Si yo me acerco por este lado al valor xc, o me acerco por este lado al valor xc, fíjense, el límite de x tendiendo a c por izquierda, o sea que yo voy a estar por este lado, o sea que yo voy a ir viniendo por este lado, para ir viendo que cuando la x viene por izquierda, se acerca a la. Ahora, cuando la x tiende por derecha al valor c, que sería este lado por acá, fíjense que yo vengo por acá, y este punto es el b. Entonces, como vimos recién, para que exista el límite, sí o sí, el de la derecha y el de la izquierda deben ser iguales. En este caso, para el punto C, los límites son diferentes, por lo tanto, no va a existir el límite. ¿Sí? Siempre traten de verificarlo por los dos lados. Entonces, ¿cuál sería la definición formal? Verdadero y falso en el examen. El límite de x tendiendo a de una función es igual al límite. Sí, solo sí, el de derecha de esa función es igual al de la izquierda de esa función. ¿Sí? Ese sería, o sea, que si tengo que tener el límite de una función, el límite le llama L, tiene que ser por derecha y por izquierda en el mismo punto el mismo valor. De lo contrario, no va a existir el límite. Acá tenemos otros ejemplos. Nos acercamos por la izquierda, ¿sí? Acá nos acercamos por derecha. En la función tiene que ser el de la derecha y el de la izquierda igual, por lo tanto va a ser un límite único. Este es otro ejemplo de límites laterales. Vamos a ver la definición del límite, pero más que todo vamos a trabajar la definición de límite como la hemos estado viendo recién. Tomamos un valor a ese valor A le tomamos un entorno, que quiere decir que me acerco por izquierda y me acerco por derecha en un determinado rango, o sea, como hicimos recién, como a 1,999, como a 2,11, esos serían los pedacitos que yo me acerco por este lado y por este lado, y tengo que ver qué valores me devuelve en el eje de la Y. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a analizar qué pasa en el punto A, analizando por izquierda y por derecha los valores del límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar con las funciones y sus límites? Por ejemplo, veamos el primer gráfico. Esta función está en este punto, ¿sí? Se ha corrido. Entonces, fíjense, existe f de a. ¿Qué quiere decir es que existe f de a? Que el valor de x es a y que tiene un número en la y. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi eje x, tengo mi eje y. Y si existe f de a, o sea, para el valor a, la función tiene una imagen, ¿sí?
y existe el límite de f de x, recuerden que para yo decir que existe el límite de f de x, tengo que acercarme por izquierda, tengo que acercarme por derecha, y ver que el de derecha e izquierda sea lo mismo, efectivamente. Cuando me acerco por izquierda, la función está en este punto, y cuando me acerco por derecha, la función está en este punto. Entonces, tenemos que el límite de f de a, el límite de f de x existe, porque por derecha y por izquierda es igual. Y además, esta función tiene imagen en ese punto, que quiere decir que existe f de a. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo. Observemos que esta línea también está acá, ¿sí? Entonces, ¿existe f de a? No, no existe f de a, porque fíjense que acá nosotros hemos escrito como una laguna, ¿sí? Acá estamos escrito como una laguna, entonces no existe f de a, pero sí existe el límite, porque si yo me acerco por este lado y me acerco por este lado, ¿bien? Voy caminando por acá, voy caminando por acá, tiendo a este que está acá. Y ese sí existe, ¿sí? Por más que en el A no exista. Entonces también existe el límite en este punto, pero no existe la imagen de ese punto. ¿Está? Más adelante vamos a ir viendo que cuando exista el límite y exista la imagen y sean iguales, la función es continua. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. Veamos otro ejemplo. Profe. ¿Sí, Augusto? Bien, veamos el otro ejemplo. A ver. Entonces, otro ejemplo. Tenemos, fíjense, un valor de A que me puedo acercar por este lado, por izquierda, me puedo acercar por la derecha, ¿sí? Y puedo observar que el valor de A está definido, porque fíjense, este valor tiene una respuesta acá, es f de A, ¿sí? En este está abierto, porque si no, no sería una función. Pero no existe el límite, porque si yo me acerco por este lado, el valor va a ser f de a. Pero si yo me acerco por este lado, fíjense que el valor se va a acercar, supongamos, no sé, a f de a otro número, que no es el mismo. No voy a decir otro f porque no voy a decir otro. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este gráfico, ¿qué ejemplo tenemos? Que existe f de a, ¿sí? Que existe la imagen de a en ese punto, pero que no existe el límite. Es otra cosa que nos podemos encontrar. Y por último, fíjense, existe f de a, existe el límite, pero son distintos. Entonces, me acerco por este lado, me acerco por este lado, y puedo ver que si me acerco por este lado, la función tiende a L, al límite. Si me acerco por este lado, también tiende al límite. O sea, si yo me acerco por este lado es porque tengo que ir siguiendo la curva de la función. Y los dos tienden a L. Supongamos que este fuera 2 y este fuera 4. Fantástico, tiene límite, derecha e izquierda son iguales, pero la imagen de ese punto A es distinto al límite, pero existe. Por ejemplo, que acá fuera 4 y acá fuera 5. ¿Sí? Entonces, esas son todas las formas que nosotros nos podemos encontrar en las funciones. Repasémoslo rapidito. Ahí. Un segundo. Repasémoslo rapiditos y me queda que existe en el primer gráfico, existe el límite. ¿Sí? Existe el límite y existe la imagen de la función y son iguales. No existe la imagen de la función, pero sí existe el límite. Existe la imagen de la función, pero no existe el límite. Y por último, existe la imagen, existe el límite, pero son diferentes. Entonces, repasemos. Existe f de a, o sea, existe la imagen y existe el límite. No existe la imagen, pero sí existe el límite. Existe la imagen, pero no existe el límite. Existe la imagen, existe el límite y son diferentes. Acá me equivoqué. Acá no existe f de a, ¿sí? Y existe el límite. ¿Sí? Entonces, de esa forma, son una de las 4 formas que nos podemos encontrar los límites con las funciones.